Esto no fue una carrera, fue una ejecución pública. Imagina tener todo el dinero y el poder, y que un tipo que hace coches en un taller te humille. Una frase y un insulto desataron la vendetta más cara y violenta en el automovilismo. Olvida lo que viste en Hollywood. La realidad fue mucho más sucia, más peligrosa y, sobre todo, mucho más cruel. Hoy vas a sentir la adrenalina del GT40 y entender por qué el odio impulsa. Bienvenidos a la guerra de los 100 millones de dólares. Bienvenidos a Ford contra Ferrari. Para entender la magnitud de este odio, tenemos que viajar a 1963. El mundo era diferente. Ford Motor Company no era solo una empresa, era un imperio. Fabricaban millones de coches al año. Máquinas eficientes, baratas y, seamos honestos, totalmente aburridas. Henry Ford II, el nieto del fundador, conocido como Sedus, tenía un problema grave. Los jóvenes ya no querían el coche de sus padres. Querían velocidad, querían sexo, querían peligro. Y Ford no tenía nada de eso. En el otro lado del océano, en Maranello, Italia, había un hombre que lo tenía todo en cuanto a prestigio, pero nada en cuanto a dinero. Enzo Ferrari, il commendatore. Enzo no fabricaba coches para venderlos, vendía coches de calle solo para financiar su verdadera obsesión, las carreras. Pero en 1963, Ferrari estaba en la quiebra. Sus cuentas estaban en rojo y necesitaba un salvavidas urgente. Aquí es donde el destino, o más bien la codicia, los une, Lea Iacocca. El joven genio del marketing de Ford le susurra una idea a Henry Ford II. Jefe, si queremos imagen deportiva, no empecemos de cero, compremos Ferrari. La idea era perfecta. Ford ponía los millones. Ferrari ponía los trofeos. La operación se puso en marcha. Un ejército de abogados y contables de Detroit aterrizó en Italia. Hicieron una auditoría masiva. Durante semanas contaron cada tornillo, cada motor, cada lire en la fábrica de Maranello. El contrato estaba listo. Ford pagaría 10 millones de dólares de la época por la empresa completa. Enzo Ferrari, cansado y acorralado por las deudas, tomó su pluma estilográfica con su famosa tinta violeta. Estaba a punto de firmar la venta de su alma. Pero entonces leyó una cláusula pequeña. Una cláusula que decía que, para cualquier decisión sobre el equipo de carreras, la escudería Ferrari, Enzo tendría que pedir permiso y presupuesto a Detroit. En ese momento, la temperatura en la habitación bajó 10 grados. Enzo miró a los ejecutivos americanos y les preguntó: si quiero correr en Indianápolis y ustedes no, ¿qué pasa? La respuesta fue: entonces no corres. Ese fue el error. No entendieron que para Enzo los coches de calle no importaban, pero las carreras eran su vida. Enzo Ferrari no solo no firmó, insultó a los ejecutivos, les gritó, y dejó un mensaje personal para su jefe. Le dijo al emisario: dile a tu jefe que él no es jefe. Ford, él es simplemente Henry Ford II. Esa frase, ese segundo, fue una daga directa al ego de un multimillonario que vivía a la sombra de su abuelo. Cuando el mensaje llegó a Detroit, Henry Ford II no se puso triste, se puso rojo de ira. Reunió a su junta directiva y pronunció la sentencia de muerte: iremos a Le Mans y le patearemos el trasero. Pero decir vamos a ganar Le Mans y hacerlo, son dos universos distintos. Le Mans no es una carrera normal, son 24 horas continuas. Es una tortura mecánica donde los motores explotan, los frenos se derriten y los pilotos alucinan por el cansancio. Y Ferrari era el rey indiscutible. Habían ganado 6 veces seguidas. El circuito era su patio de recreo. Ford no tenía un coche de carreras. Tenía dinero, sí, pero el dinero no da vueltas rápidas por sí solo. Así que hicieron lo único que sabían hacer: compraron talento. Buscaron a Eric Broadley de Lola Cars en Inglaterra y crearon el Ford GT40. ¿Por qué? ¿40? Porque medía solo 40 pulgadas de alto desde el suelo al techo. Era una bala hermosa, bajita y extremadamente rápida, pero había un problema. El coche era una trampa mortal. En las pruebas de 1964, el GT40 era rápido, monstruosamente rápido, pero inestable, a más de 300 kilómetros por hora en la recta de Mulsanne. El coche generaba sustentación, el morro se levantaba, las ruedas perdían tracción. Imagina ir a la velocidad de un avión despegando, pero sin alas, y sentir que el volante se vuelve ligero en tus manos. Los pilotos estaban aterrorizados.
Le Mans 1964 fue un desastre humillante para Ford. Llevaron 3 coches, ninguno terminó, se rompieron las cajas de cambio, los motores ardieron. Mientras tanto, Ferrari cruzaba la meta triunfante. Riéndose de los americanos y sus millones desperdiciados, la prensa llamó al proyecto el fracaso más caro de la historia. Henry Ford II estaba furioso. La humillación pública era insoportable. Fue entonces cuando Ford llamó al único hombre en América que podía entender cómo ganar a los europeos en su propio juego, que era Shelby, un expiloto tejano, ganador de Le Mans, que tenía problemas cardíacos y un talento nato para construir bestias mecánicas, y Shelby trajo consigo a su arma secreta, Ken Miles. Ken Miles no era un ejecutivo de traje, era un mecánico británico, veterano de la Segunda Guerra Mundial, con un carácter difícil y una boca grande, pero tenía un don, podía hablar con el coche, podía dar una vuelta, bajarse y decir exactamente qué tornillo estaba flojo en la suspensión trasera. Shelby y Miles tomaron el desastre del GT40 y lo desguazaron, cambiaron la aerodinámica, usaron cintas de lana pegadas a la carrocería y un coche de persecución para ver dónde fluía el aire. Porque en esa época no había túneles de viento computarizados. Descubrieron que el diseño original estaba mal, el aire no refrigeraba los frenos ni el motor. Rediseñaron las tomas de aire, y luego hicieron algo típicamente americano, fuerza bruta. Sacaron el motor pequeño y metieron un monstruoso V8 de 7.0 litros, el mismo motor que usaban en los coches de NASCAR. Era pesado, era ruidoso, pero tenía un par motor capaz de detener la rotación de la Tierra. Pero más potencia trajo un nuevo problema mortal, los frenos. El GT40 alcanzaba los 330 km por hora en la recta, pero al llegar a la curva, los frenos de disco se ponían al rojo vivo en segundos y fallaban. El coche simplemente no paraba. La solución de los ingenieros de Ford fue brillante y ridícula a la vez. Diseñaron un sistema de frenos de cambio rápido. Si los frenos se gastaban en la parada en Baxas, no cambiaban las pastillas, cambiaban el disco y la pinza completos. Era como cambiarle los zapatos a un corredor en mitad de un maratón. Llegó 1965, otra vez Le Mans, otra vez la esperanza, y otra vez el fracaso. Los coches de Ford eran rápidos. Rompieron el récord de vuelta, pero se rompieron todos. Ferrari ganó de nuevo. La humillación era ahora una costumbre. Henry Ford II le entregó a sus directivos tarjetas personales que decían, será mejor que ganes. No era una sugerencia, era una amenaza. Si no ganaban en 1966, el programa se cancelaba y cabezas iban a rodar. Y así llegamos a 1966, la madre de todas las batallas. Ford no escatimó, llegó a Francia con un ejército. 20 toneladas de repuestos, un taller móvil completo y 8 coches GT40 MKI. Ferrari, con problemas laborales en Italia y menos presupuesto, trajo sus hermosos y ligeros Ferrari 330 P3. Era David contra Goliat, pero esta vez Goliat había tomado esteroides. La carrera comenzó y fue brutal. Henry Ford II dio la salida en persona. Quería ver la destrucción de Ferrari en primera fila. Desde la primera hora, los Ford salieron a romper el cronómetro. Ken Miles, al volante del coche número 1, conducía como un poseso. Pero Ferrari no se rendía, sus coches eran más ágiles en las curvas. Consumían menos gasolina y frenaban mejor. Cayó la noche y con ella la lluvia. Le Mans bajo la lluvia es el infierno en la tierra. Visibilidad cero. Aquaplaning a 300 km por hora. Los accidentes empezaron. Pero entonces la maquinaria italiana empezó a fallar. Uno a uno, los Ferrari se rompieron. Motores sobrecalentados, accidentes. El último Ferrari oficial, conducido por Lorenzo Bandini, reventó el motor intentando seguir el ritmo suicida de los Ford. A la mañana siguiente, el silencio de los motores rojos era ensordecedor. No quedaba ningún Ferrari en la pista. Ford lo había logrado. Tenían el 1. El 2 y el 3 iban a ocupar todo el podio. La venganza estaba completa. Ferrari había sido aniquilado en su propia casa. Pero aquí es donde la historia pasa de ser una hazaña deportiva a una tragedia corporativa. Ken Miles iba líder. Había destrozado a la competencia. Había desarrollado el coche. Merecía ganar.
era su victoria. Pero los ejecutivos de Ford, liderados por Liu Bibi, tuvieron una idea brillante para la foto de prensa. Querían que los tres coches Ford cruzaran la meta juntos. Alineados, un empate técnico visual, una demostración de poder total. Le ordenaron a Ken Miles, que llevaba una ventaja enorme, que levantara el pie, que frenara, que esperara a Bruce McLaren, que iba segundo. Ken Miles explotó. «¿Me están jodiendo?», gritó por la radio. Había dado su vida por ese coche. Pero Shelby le dijo: «Hazlo, Ken, hazlo por el equipo». Y Ken, con el corazón roto, levantó el pie, dejó que su ventaja de vueltas se evaporara, esperó. Los tres Ford cruzaron la meta juntos bajo la lluvia. Una imagen histórica, la foto perfecta que Henry Ford II quería. Pero los oficiales de la carrera tenían una regla técnica escondida en el reglamento. Como Bruce McLaren había salido unas posiciones más atrás en la parrilla de salida, al cruzar la meta al mismo tiempo, técnicamente McLaren había recorrido más distancia que Miles en el mismo tiempo. Declararon ganador a Bruce McLaren. Ken Miles, el hombre que construyó el coche, el hombre que lideró la carrera, fue relegado al segundo lugar por unos pocos metros y una decisión de marketing. No hubo empate, hubo un robo. Ford consiguió su venganza. Destruyeron a Ferrari. Ganaron Le Mans 4 años seguidos. Henry Ford II lavó su apellido con champaña francés, pero el costo humano fue incalculable. Ken Miles nunca ganó Le Mans, murió 2 meses después probando el siguiente prototipo de Ford, el coche J. En un accidente misterioso y brutal en el desierto. La guerra de Ford contra Ferrari nos dejó los coches más espectaculares de la historia, como el GT40. Nos enseñó que con suficiente dinero e ingeniería se puede desafiar a la física. Pero también nos dejó una lección amarga: en el mundo corporativo los héroes son prescindibles. La gloria no es para quien conduce rápido. La gloria es para quien firma los cheques. Ferrari perdió la carrera, pero mantuvo su alma. Ford ganó el trofeo, pero perdió a su mejor hombre. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de Ken Miles? ¿Hubieras obedecido o hubieras acelerado a fondo para tomar lo que era tuyo? Porque al final del día, hay algo que los $100 millones de Ford no pudieron comprar: la inmortalidad genuina. Esa se la ganó Ken Miles, aunque no le dieran la copa.